Buenas, profesor. El tema, nosotros vamos a socializar el taller expuesto por usted. El grupo está conformado por el compañero Jan Terán Gaviria y mi persona, Julio José Ramos de Luque. Empezamos definiendo lo que es el sector económico. Un sector económico es cada una de las partes resultantes de la división de una actividad económica. Generalmente teniendo en cuenta diferentes factores de valor añadido entre los bienes y servicios producidos. En otras palabras, un sector económico es el conjunto de actividades producidas o comerciales que se reúnen en una serie de características similares. Como ya habíamos trabajado en clases, se conoce el sector primario, que es el primordial, donde se toma la materia prima, el secundario, donde se transforma esa materia prima, y el terciario, donde se habla de los bienes, de los servicios, perdón. Luego aparece lo que es el sector manufacturero. El sector manufacturero es también denominado la industria manufacturera. No es más que el bien principal o la mano de obra principal o el bien fabricado desde la materia prima, que es la naturaleza, y luego transformado por medio de la mano de obra en un producto elaborado o semi-elaborado. Dentro de este producto terminado, ellos pueden mantener su esencia natural o pueden incluso ser cambiados en su totalidad. Luego tenemos como tercer punto el análisis de la industria manufacturera y su relación con el Producto Interno Bruto. Y dice entonces que en Colombia, al igual que en América Latina, empieza el cambio, se empieza a manejar el tema económico con relación al Producto Interno Bruto desde 1989, gracias a un modelo de sustitución de importación en el cual se cierra o se restringe la posibilidad de que los productos entren desde fuera, desde un país, desde el extranjero, y empiecen a fabricarse por medio de la mano de obra colombiana, dándole valor al producto colombiano y aumentando la fuerza y la mano de obra, la industrialización colombiana. Desde allí empieza el aumento de la producción y se empieza a crear empleos dentro del país y aprovechando e incentivando la producción de industrias en Colombia. Desde ahí nace el auge y Colombia empieza a generar industrias propias y empieza a o a restringir por medio de los aranceles el tema de las importaciones, para que al aumentar su valor disminuyan y la producción local tenga auge y tenga un crecimiento exponencial, como lo dice en el libro. Menciona y explica algunas de las características del sector industrial. En Colombia se demarcan algunas características específicas, como las cuales son transformar los bienes, utilizar maquinarias, herramientas o tecnología para el proceso de transformación, producción en gran cantidad de unidades y producción en cadena, además de situarse en polígonos industriales o zonas que faciliten la entrada y salida de insumos y productos. Dentro de esto, también en el gran censo económico que se realizó en 1990, fue donde se lograron demarcar algunas de las características más importantes con respecto a la economía del sector industrial. Resaltando sobre todo el tema del retraso que tenía Colombia en cuanto al sector económico, en donde se veía que en países como Japón el avance tecnológico era mucho más avanzado y un robot podía hacer el trabajo de 10 hombres de una forma precisa y perfecta, sin errores, con lo cual no podía ser la persona mejor capacitada aquí en Colombia. A partir de ese censo se empezaron a evidenciar ese tipo de desventajas que tenía el tema económico e industrial de Colombia con respecto a otros países. A continuación, profesor, entonces un análisis sobre la relación entre el sector industrial y el resto de la economía. Estas se observan en el sector industrial, que sumado al crecimiento de los demás sectores en la economía, demanda determinados porcentajes y denominados coeficientes, técnicas de producción de productos originados en otros sectores, generando efectos multiplicadores sobre la agricultura, la minería, el transporte y los servicios en general, sobre el mismo sector industrial. Así, por ejemplo, del análisis de la matriz de insumo producto de 1989 se desprende que el sector industrial demandaba el 42.7% de la oferta total comercializada,
producción comercializada más importaciones del sector agropecuario, excluyendo el café, que era el 75% de la oferta total, el sector minero, que era el 27.3% de la oferta total del mismo sector industrial, y el 29.4% de la producción bruta del sector eléctrico, ya sea gas, agua, y el 13% de la producción bruta de transporte, el 15% también de la producción bruta del sector bancos y seguros. Se observa entonces que el único sector que ha aumentado relativamente sus suministros al sector industrial es el sector agropecuario. Esto es lógico si se tiene en cuenta que las únicas ramas de la industria que siguen un ritmo nacional de crecimiento a pesar de la recesión son las de alimentos, bebidas, tabaco elaborado, las cuales se surten principalmente del sector agropecuario. Se tiene entonces que la demanda del sector industrial por materias primas de los anteriores sectores se refleja en la estructura de costos industriales. De acuerdo con las estadísticas citadas, por cada peso de la producción bruta, la industria manufacturera utiliza directamente, ya sea en insumos nacionales o importados, 25 centavos de insumos agropecuarios, 3 centavos de insumo del sector minero, 29 centavos del insumo del sector industrial, de los cuales 1.3 corresponden al sector de refinería, y 1 centavo de electricidad, gas y agua, y 2 centavos de transporte. Si se valora la producción no a los precios de fábrica, sino la entregada al usuario o comprador, y 3 centavos del servicio del sistema financiero y 1 centavo de otro servicio. ¿Cómo se da entonces la distribución geográfica de la industria colombiana? Según las estadísticas del DANE y el ANDI, en 1982, con las arrojadas por el Censo Económico Nacional y Multisectorial, se hace la comparación y nos muestra el proceso de descentralización de la actividad industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad industrial ya no radicará en el centro del país, Colombia, el distrito capital Bogotá, sino que se expandirá a las distintas áreas y regiones del país. Entonces teníamos que, por ejemplo, en 1982, el 83.3% de los establecimientos industriales se localizaban en 5 áreas. Bogotá teniendo el 31%, Antioquia el 22%, Valle del Cauca el 14.8% y Atlántico con el 7.3%. Y por último el Santander con el 7%. Pero esto cambia. En 1990 se observa que el 64.9% del total de los establecimientos industriales se localizan en las siguientes 5 zonas del país. Bogotá, que disminuye con un 28.4%, Antioquia con un 13.1%, Valle del Cauca con 13.2%, Santander con 6.2% y Atlántico con 4.0%. En las mismas 5 áreas se concentra el 79.9% del personal ocupado a nivel nacional en el sector manufacturero. Por último tenemos entonces cómo es la estructura del Producto Industrial en Colombia. En Colombia la evolución de la economía se ha comportado de forma similar al resto del mundo. Entre el 2004 y el 2007 el país creció a una tasa promedio de casi el 6% anual, alcanzando durante este periodo el mayor crecimiento de los últimos 30 años. Y en estos años de bonanza que se vieron interrumpidos por la crisis internacional, frenó la economía y la condujo a un aumento del 3.5% en el 2008 y el 1.5% en el 2009. Desde la crisis la economía colombiana se ha venido recuperando con un crecimiento del 4.3% en el 2010 y proyecciones para este año de más de 5%. Es así como la industria en Colombia pasa a crecer a una tasa promedio del 7% anual durante el 2006 y el 2007, a contraerse a una tasa del 3% en el 2009. Desde entonces la industria en Colombia ha tenido una recuperación estable, alcanzando una tasa de crecimiento del 4.5% en 2010 y del 3.5% en el semestre del 2011, y unas exportaciones que entre enero y septiembre de este año crecieron a una tasa del 26% anual. En materia sectorial, en la industria, las actividades que más han aportado el crecimiento de la producción industrial este año han sido sustancias, productos químicos, productos minerales no metálicos, equipos de transporte, refinación de petróleo y productos de molinería y almidones, cuero y calzado, diferenciándose de la parte de producción alimenticia que era la que predominaba en el país.